Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Qué alegría sentimos, Doris Pantaleón y una servidora, Altagracia Ortiz, de poder volver a encontrarnos con ustedes hasta a través de esta plataforma Zoom por el canal Teleradio América. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, Doris, nosotros somos personas, seres humanos afortunados, no hemos sido tocados por ninguna enfermedad. Estamos trabajando, tenemos salud, así que no se puede pedir más nada. Sí, tienes mucha razón, porque las secuelas del virus COVID-19 no solamente va a ser lo que tú decías, enfermarse, tener el virus, ser positivo al virus, sino el poder preservar muchas situaciones que componen lo que es la vida y la salud del ser humano, y dentro de ella está la situación laboral. Sabemos que este momento es de mucha inestabilidad, lamentablemente, en nuestro país y en el mundo, porque la verdad que cuando empezó este año no estaba nadie preparado, ningún sistema de salud y económico de ningún país estaba preparado para este encierro que tuvimos que permanecer, sobre todo en nuestra República Dominicana, por muchos días. Mucha, como tú dices, mucha incertidumbre a nivel laboral, económico, la gente no sabe, uno no tiene la menor idea de lo que va a pasar, pero sí ya se sabe que hay mucha gente que ha quedado sin empleo. Mientras tanto, pues esta pandemia a nivel mundial ya ha cobrado más de, ya ha afectado a más de 7 millones de personas, ¿verdad? Sí es. Ha cobrado la vida a más de 400,000 personas en todo el mundo. Y recordemos que en República Dominicana, sobre todo, aunque hay provincias que ya han empezado a aplanar un poco la curva, como dicen los expertos en epidemiología, pero hay otras, sobre todo el Gran Santo Domingo, donde sabemos que se concentra la mayor población del país, está aumentando. Tenemos que reconocer que todavía en esta semana el COVID-19 ha seguido aumentando casos, tanto en muertes como en casos positivos, y eso nos dice que tenemos que seguir cuidándonos. Y me comentaba un epidemiólogo amigo, me decía, ustedes los periodistas deben revisar no solamente las cifras del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, revisen esas provincias que te van presentando, porque nosotros tenemos una gran densidad poblacional en Santo Domingo y en el distrito, pero revisen esas provincias que tienen 17, 18, 20, 11, o sea, que no hay una densidad poblacional tan grande. ¿Qué capacidad tiene ese virus de dispersarse, ¿no? Y de ir afectando personas justamente en esas provincias. Sí, sobre todo provincias apartadas, muchas de ellas están registrando todavía aumento de casos. Podemos citar, por ejemplo, aunque Barahona no es tan apartada, pero está en el sur, es una de las provincias que están registrando aumento de casos, como también está San Cristóbal, que está cerquita de nosotros, aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, y también se ve aumento de casos en esas provincias. Así es, señores. Como tú decías la semana pasada, como San Francisco de Macorís o provincia Duarte, con su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, pues ya vemos que realmente la curva ha ido aplanando, se han ido bajando los casos y tenía que ser así. Así es, y el mensaje para cerrar este segmento es sencillamente no descuidarnos. No, si vamos a las calles, como dicen las autoridades, que en eso hay que darle su crédito y tomarle la palabra, usar las mascarillas, evitar los tumultos de personas, los lugares de gente, en la medida de las posibilidades, ¿verdad, Boris? Así es, y con ese mensaje, ese llamado y al distanciamiento, que esa es la principal clave, como digo esta semana el ministro de Salud Pública, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Vamos a seguir hablando de COVID-19. Por continuar con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Vamos a seguir hablando de COVID, como le decíamos antes de la pausa, y tenemos un invitado de esos especiales que tenemos toda la temporada del año y en este también. Pues tenemos al doctor José Rafael Yunein, que es experto, especialista en manejo de medicina crítica, pero el doctor Yunein tiene la particularidad en estos momentos que es uno de los especialistas que tiene una mayor cantidad de casuística de pacientes tratados 19 de octubre. Feliz nosotros, todo el público que nos escucha, de tenerlos con nosotros en el programa. Hola Doris, hola Altagracia, como digo yo, las torres gemelas de la medicina y del periodismo médico, dos pilares aquí en República Dominicana,
me siento en casa. Vamos a hablar un poco sobre mi experiencia y intercambiar ideas. Así es, doctor. ¿En qué momento está la República Dominicana? Y aquí vamos a jugar con las dos cosas, tanto como el experto en medicina crítica e infectólogo, como con el miembro de la Comisión Presidencial. ¿En qué momento estamos nosotros justamente en este fin de semana? Como decía un joven, dice en el momento actual. Yo creo que lo importante, si me estás preguntando sobre si la apertura y cómo están los casos y demás, creo que lo interesante aquí que hemos aprendido, que tal vez lo podemos extrapolar en otros países, es que la criticalidad de la República Dominicana se ha mantenido constante, ¿okay? Ya sea por múltiples factores. Si bien te puedo decir que hace un mes teníamos el doble, triple de fallecidos, que es algo que no podemos comparar, o sea, o obviar. Los fallecidos están menos y menos y menos. La tasa de positividad está fluctuando, mientras más pruebas, más positivos. Pero creo que estamos, hay mucha, vamos a decir, hay mucha pasión en el aire, tanto por la apertura como para ver si esta positividad puede afectar la reapertura o el confinamiento, o qué va a pasar en las próximas fases. Yes. Usted como especialista en medicina crítica, que sabemos que ha atendido pacientes tanto en República Dominicana como fuera del país, pacientes críticos, queremos saber, doctor, ¿qué diferencia hay ahora mismo que ustedes ven de distinto entre los pacientes complicados por COVID-19 y pacientes complicados por otras patologías? O sea, ¿cuál es el reto de ustedes como especialistas? Doris, excelente pregunta. Lo primero es que si bien soy especialista de medicina crítica y fundador de la residencia de medicina crítica de Sedimar, creo que tengo que darle el crédito a todos los especialistas en medicina crítica, tanto en San Francisco de Macorís, como en Santiago, como en Santo Domingo, por la labor que hicieron. Fue exactamente por eso que yo decidí irme a lo prehospitalario, porque sabía que, si recuerdas, trabajo en Montefiore, donde hicieron el estudio del antiviral Remdesivir, y a pesar de todos los esfuerzos, el cansancio que tenían los terapistas respiratorios y el resultado que estaban teniendo era muy subóptimo. Entonces decidí concentrarme, mi persona, en lo prehospitalario, en tratar de, valga la redundancia, tratar a los pacientes lo más temprano posible. Para responder tu pregunta, yo creo que había unos factores que inclusive hablamos con Altagracia al inicio de esto, estamos hablando en febrero, y dijimos tal vez el clima puede afectar. El primer estudio, el 18 de marzo, que era de Corea, pues estaba un poco ambiguo, o mejor dicho, tenía un sesgo ecológico, era muy difícil de explicarlo. Luego sabíamos que la temperatura alta podía ir a favor de nosotros, pero no sabíamos que la humedad iba también a ir al favor. Luego el frío, que todo el mundo habla, porque lo hablamos como si fuese uno con el otro, pero el frío lo que hace es confinarte más y prender el calentador. Entonces eso también aparentemente hay un propago. No se sabe científicamente si hay una cosa u otra, porque todos los factores confundentes son muy difíciles de explicar, pero se cree anecdotalmente que eso tiene algo que ver. De hecho, algunas personas en las empresas, sé de algunas personas en empresas que no quieren que pongan el aire acondicionado, el acondicionador de aire, porque prefieren el calor por si acaso el virus anda por ahí. Doctor, yo quisiera aprovechar, doctor José Rafael Yunet, antes de pasar a esa parte de medicina prehospitalaria, en la medicina crítica per se, vi el testimonio de un eurodiputado que estuvo justamente ingresado en Sedimar, y él dio la parte testimonial, que sintió una especie de delirio en esa parte de medicina crítica.
donde hay tantas nebulosas y hay tantas cosas extrañas que los pacientes que entran en coma o en estado crítico dicen sentir. ¿Qué es lo que ocurre con esos pacientes, doctor, que tienen manifestaciones diversas en la etapa crítica de la enfermedad, que entran hasta en estado de coma? Sí, bueno, no cambia mucho. Quería terminar de decirle a Doris que había dos o tres cosas más: la vitamina D, la BCG, la vacuna del BCG, el confinamiento temprano o el uso libre, que me imagino me van a preguntar ahorita sobre los medicamentos, pero yo sé Sí, que claro. es brillante y no me perdona esa. Pero el punto es que lo que dices, eso es un diagnóstico, Altagracia, que se llama delirio de cuidados intensivos. Delirio, ajá. Y hay un examen específico que se llama el UCICAM, donde te dicen palabras, a ver si recuerdas, y si no la pegas, cambias la diferencia en lo que es delirio versus demencia. Entonces, eso es el síndrome de intensivo, que es el síndrome de las cuatro paredes, que pierdes la noción de tiempo. Y aunque no creas, se está haciendo un cotejo, porque eso va relacionado con mortalidad, o sea, o morbilidad, más complicaciones y más muerte si tú no especificas y detallas que tienes ese delirio. Y inclusive yo estoy seguro que Sedimat sigue un cotejo que es de sedación y de despertar a las personas. Imagino que todos los otros intensivos del país también, pero yo desconozco. Pero es sumamente importante. Ese síndrome que ustedes señalan no es necesariamente vinculado a COVID, sino a todo paciente que está en cuidados críticos, ¿verdad? A todo paciente que está en cuidado crítico y inclusive ya ahora se llama, es más complejo, Dori, ahora se le llama que podemos hacer, ojalá salgamos de todo esto para hablar un poquito más de lo que nos gusta también, síndrome post-UCI. Inclusive hay clínicas designadas para eso, porque esos pacientes que duran entubados 10, 14 días, 18 días, 21 días, se extrapola que para volver al trabajo mínimo le toman 6 meses. Es mucho. Porque ese paciente se deteriora, o sea, digamos, podríamos decirlo en buen español, hay un deterioro en ese proceso casi comatoso que está ese paciente, ¿no? Especialmente, hay muchas personas que chequean el fósforo, porque el fósforo, si ustedes van vámonos un poquito técnico con ustedes, porque ustedes son duras en esto, el ATP es lo que te hace la energía, y el fósforo se debilita entre las costillas. Entonces, eso es lo que deja que la caja torácica no funcione bien. Entonces, cuando tú haces una palabra que es feísima, se llama destete, que es quitarle el tubo de la boca. Cuando tú haces eso, el cuerpo no tiene la fuerza muscular para poder respirar, y ahí comienza el rejuego de intubación, extubación, hasta llegar a una traqueotomía. Ok, doctor, entonces vámonos ya a la otra parte, la parte prehospitalaria, que es donde usted se ha concentrado en estos momentos. ¿Cuál es el comportamiento entonces del virus una vez entra al sistema del ser humano, al sistema inmunológico de la persona? ¿Cómo se comporta? O sea, ¿qué ustedes han visto en estos pacientes? Mira, todo es anecdotal, y yo creo que mientras más experiencia, y te puedo decir que aunque sea observacional, lo voy a publicar, o sea, porque tenemos muchos pacientes asintomáticos. Ustedes escucharon el tema que también se retrajo la OMS sobre si los asintomáticos eran... no, sobre los asintomáticos, una nota de que si eran o no contagiosos. Pero sí, se han retraído en varios puntos que podemos hablar sobre eso. Yo creo que llevan una presión alta y que tal vez deben de responder un poco más lento al llamado, porque es difícil de llevar el mundo entero encima. Pero lo que te decían los asintomáticos, yo he visto muchas cosas, se comportan bastante bien. Algunos te dicen que son asintomáticos, pero tuvieron diarrea, dolor de cabeza hace una semana, o un pequeño dolor de garganta. Uno piensa que los
olfato, doctor, también se habla de perder como el gusto, el olfato. Sí, a eso te iba, la anosmia es típico, el no leer, el no saber, el tener el sabor metálico también, la fiebre es esporádica, pero yo creo que el síntoma de que yo diría el A número uno es la tos, esa tos seca es la que te debe llevar a hacer el segundo paso, que son marcadores de inflamación. Con esos marcadores de inflamación, tú sabes en qué fase está el virus, o por lo menos predecirlo. Y yo creo que esa es la data más importante que tenemos en la República Dominicana, que tenemos muchos marcadores de inflamación prehospitalario que van a poder armar el rompecabezas que ya tienen casi completo otros países intrahospitalarios. Pero ese digamos, marcador, el hecho de que un paciente te dice, perdí el sabor, perdí, eso que es tan importante para la gente, ¿eso es atribuible a otro tipo de virus o es propio de este señor COVID-19? Tú sabes que no es propio del COVID-19, pero te digo que entre los coronavirus que yo he conocido, y tú y yo hemos trabajado algunos, H1N1, hemos trabajado varios, es el primero que yo veo que el nervio craneal nasal, para ponerlo más simple para todo el mundo, que va directo, acuérdate que es el más primario de todos los nervios craneales, va directo al cerebro. Entonces, ese es el que, primera vez que lo veo en un coronavirus. Lo he visto en meningitis, en otras enfermedades, pero en un proceso viral, tal vez no le pongo mucho la atención, pero me llama la atención de que esto sea un síntoma clave. Doctor, y en pacientes que no se han hecho pruebas, que no saben que han tenido contacto con un positivo, que no saben que tienen el virus, ¿cómo poder determinar? O sea, ¿qué tipo de clave, de punto clave le dice, bueno, pues cuidado si tengo el virus? Y que necesariamente pueda someterse a una prueba, porque hay requisitos para eso. Sí, bueno, vuelvo y te digo, esto es una enfermedad sola pero acompañada. Entonces tienes que saber una trazabilidad de con quién has estado y debes de tener un código de honor en una burbuja tanto de trabajo como social. O sea, porque eso es lo que llama la atención primero. O sea, ¿qué contacto tú tienes con las otras personas? Y lo otro es pues cualquier síndrome viral, ya sea rinorrea, o sea, agua en la nariz, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular generalizado, todo lo que parece una influenza, apretón de pecho. Y lo que pasa es que es tan amplio que tú dices, bueno, puede ser esto, no puede ser lo otro. Pero yo siempre he dicho, la realidad duele, pero la incertidumbre mata. O sea que... Doctor, vamos a pedirle su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con esta conversación sin desperdicio con el doctor José Rafael Yunen, presidente del Grupo Yunen, ¿cierto? Volvemos ahora con el doctor Yunen. Gracias. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, en este lujo de conversación que tenemos con el doctor José Rafael Yunen, como decía mi Doris. Doctor, hablemos de medicina prehospitalaria y hablemos de tratamiento de medicamentos. Ha habido cuestionamientos internacionales, cuestionamientos nacionales, escuelas de medicina chocando al mismo tiempo. Estamos ante una pandemia desconocida, donde todo el mundo ha estado como aprendiendo. En esta Consejo Nacional de Bioética en Salud emitió un comunicado hablando de algunos tratamientos que no están autorizados y que se están colocando de manera ambulatoria. Trátenos ese tema. ¿Qué es lo que hay con todo eso, doctor? Mira, yo creo que para edificar a todo el mundo, todo tratamiento que se está usando es una redirección de los medicamentos de otras cosas para el COVID.
Inclusive hasta una simple, perdón por la palabra, penicilina no está aprobada para el COVID-19. No obstante, eso no quiere decir que deben de haber ensayos originales, no solamente para el COVID, Altagracia. En los tiempos no de COVID, deberíamos tener ensayos originales en nuestro país. No tratar de salir corriendo, hacer ensayos originales en momentos. Hacer investigaciones, doctor, porque aquí hay capacidad y calidad de recursos humanos para eso. Correcto. Y si bien te digo que con la confianza que le tengo, cuando uno trata de hacer ensayos clínicos, uno no necesariamente es un investigador ni un experto en bioética. Uno lo que ve es el dolor del paciente y trata de hacer lo mejor. Obviamente, cuando comienzas a hacer algo mucho, si usas mucha hidroxicloroquina, o si usas mucha ivermectina, o si usas mucho tocilizumab, tienes un sesgo cognitivo natural y te conviertes parcialista de algún medicamento, cuando tú como científico debes mantenerte neutral. Cuando no hay la evidencia randomizada, aleatoria que todos queremos. Pero como clínico, tú tienes que tomar una decisión y no puede ser ambiguo. O sea, tú tienes que tomar una decisión de si redireccionar un medicamento, que es la palabra, o no. Eso es muy diferente a que tú estés faltando al comité de bioética y o faltando a usar personas como sujetos de investigación. Como conejilla de indias. No, bueno, sujetos de investigación, porque de verdad la dosis de hidroxicloroquina dada en los pacientes con toda la seguridad posible, prehospitalaria, es mucho menos que cuando tú llegas al hospital, que muchas personas le han subido la dosis. Y obviamente la experiencia, porque también la experiencia no ha sido la mejor, entre comillas. Ahora bien, lo que sí deja mucho que decir es que acepten trabajos criticando una o la otra sin haberlo revisado bien. Porque ellos sí tienen el tiempo de sentarse a ver si el estudio está bien hecho, porque lo hicieron los otros, lo que lo criticaron para atrás. O sea que eso sí deja mucho que decir, porque tú puedes mandar un sinnúmero de estudios, pero si no tienen peso y si tú no tienes el poder crítico de poder analizarlo, la metodología y demás, entonces tampoco lo debes de criticar. Ahí es que viene la politización de ese medicamento. Ya se ha politizado. Doctor, usted con su experiencia, ¿cuántos pacientes desde que inició aquí la epidemia, que fue en marzo, hasta la fecha, usted ha tratado? ¿Con cuáles medicamentos lo está tratando y cuáles han sido los resultados que usted ha visto hasta el momento? Es muy fácil, Dori, porque si tuviéramos 200 laboratorios, muy fácil. Tú vas a tener que buscar receta de José Yunen, paciente de José Yunen, marzo 1 hasta la fecha. Sí. ¿Quiénes dieron PCR positivo y quiénes se trataron? ¿Y con qué? Entonces eso viene. Son muchos. Yo te digo que sobrepasan los 500, 600, 700 pacientes. No necesariamente todos en tratamiento, ojo, pero las recetas pasan ese número. Hay brotes que se han tenido que observar en algunas localidades, lo cual cuentan con mi receta. O sea que no necesariamente son pacientes uno por uno, pero hay un número bueno. Hay un número bueno que debemos de pasarlo por el CONABIO, pasarlo por todos los y hacer algo original. Porque la verdad es que tenemos que aplaudirnos. Comparado con países, tenemos que aplaudir lo que hemos hecho. Doctor, no, está bien, haz la pregunta. En toda enfermedad donde el paciente entra en cuidado crítico, la supervisión, la observación cercana, la cercanía del médico es fundamental. ¿Eso pasa con el paciente de COVID que entra en etapa crítica de salud? Yo quiero pensar que sí. Como te dije, mi experiencia en esta enfermedad ha sido prehospitalaria. Pero el cotejo, que una vez tú fuiste la que me hiciste la entrevista del ICERTAN con el doctor Manuel H.,
te acuerdas que nosotros tenemos un cotejo que es imposible tú saltar ese cotejo de pacientes que todavía hoy día pues lo usan mucho del área de medicina crítica del país y fuera del país. O sea que yo me imagino que hay su estigma entre marzo, el toque de queda fue el 20 de marzo, ¿verdad? Sí. 20 de marzo al 20 de mayo, hubo muchos problemas psicosociales y entre ellos era el estigma de quedar enfermo. Sí. Y también las conspiraciones que te llevaban a una crisis no tanto médica, pero también económica. Entonces, yo creo que con el tiempo se le fue perdiendo el miedo. Lo interesante es que el paciente crítico que mencionas es difícil de ventilar, muchos de ellos en prono, o sea, volteados, y con muchas secreciones y demás. Entonces, yo creo que en ese sentido, quiero pensar que sí, que se le está poniendo toda la atención debida, por lo menos en los centros altos del país. Pero lo importante, doctor, en este caso, lo que el paciente que usted está tratando es para evitar que lleguen a crítico, ¿verdad? O sea, que usted lo está tratando en esa etapa prehospitalaria o ambulatoria. ¿En qué momento, cuando un paciente sale positivo al COVID, doctor, en qué momento se empieza un tratamiento, tenga o no síntomas? Yo sabía que tú me ibas a tirar ese gancho. Mira lo que pasa. Vamos a hablar por qué yo estoy tratando tan temprano. Sí. Vamos a decir eso. Sí. ¿Por qué yo estoy tratando tan temprano? Y yo creo que con dos personas en este país que yo puedo hablar de eso, es ustedes dos. Porque ustedes me han entrevistado más de 3 veces en diferentes escenarios donde yo he pedido que se suba el número de camas de cuidado intensivo del país. Ahora mismo se han duplicado, tienen mejor equipamiento, pero no tenemos número de terapistas respiratorios en el país que punchen el ventilador. Ojo, estos no son neumólogos, no son enfermeras, no son intensivistas, sino personas que se dedican a la ventilación mecánica. No es que no sepan. Porque hay especialistas en eso, en esa parte. Hay técnicos, igual que lo hay de diálisis, así lo hay para terapia respiratoria. ¿Okay? Entonces, esos son vitales en estos casos. Entonces, por eso te digo que, ¿por qué yo trato temprano? Porque yo sabía que había en un punto 500, 600, 700 camas de cuidado intensivo para 12 millones de personas. No lo tengo que decir porque el que se mete en Google puede buscar todos los reportes, tanto de Altagracia, tuyo también, Dori, hemos dicho lo mismo. Y de ese punto, en el 2014, el 18% eran intensivistas. O sea que teníamos un riesgo que a mí me daba miedo, que era que la mortalidad alta que llegó, porque fue una lección aprendida. Nosotros teníamos amigos en Italia, luego llega a Estados Unidos, pasando por España, y en Estados Unidos llega la misma unidad de Montefiore, donde yo trabajo, y yo estoy escuchando a los mejores en ventilación mecánica con la tasa de mortalidad tan alta. Entonces yo digo, bueno, el punto de nosotros es que si vemos a alguien positivo, a pesar, y eso es mi opinión personal, trátalo lo antes posible para que la replicación de ese virus sea bajita. Lo he dicho en muchos programas también. Entonces, de todas maneras, sí. Entonces es verdad, confinar los 14 días es igual y lo mismo. Yo quiero agarrar a Altagracia Ortiz y confinarla 14 días, a ver si se va a quedar dentro de un cuarto. Eso es más difícil. La dieta es más fácil, ¿verdad? Leérsela que hacerla. Entonces, eso es lo que yo creo. Ok, en un programa pasado comentábamos, Dori y yo, en la sección de comentarios, que justamente tal vez esa sea una de las riquezas, entre comillas, que haya dejado esta enfermedad, porque es un tema muy tuyo, lo de que no teníamos suficientes ventiladores mecánicos y ahora hemos visto que han hecho licitaciones para eso. Por lo menos esa parte le va a quedar al país para después formar los especialistas y todo eso, porque estábamos ciertamente, como tú habías dicho, en trabajos con Doris y conmigo, vírgenes en esa materia, o sea, el país estaba crítico y eso por lo menos es algo que va a quedar después de esta enfermedad. Sí, bueno, lamentando todos los fallecidos primero, pero no hay mal que por bien no venga en el sentido del sistema de salud.
yo creo que por primera vez, algo que tenemos, yo creo que nuestro primer artículo fue 2012 peleando, o no peleando, sugiriendo de que debemos tener la cantidad de enfermeras por paciente crítico, que es un ratio o una porción muy diferente. El entrenamiento de enfermería, los técnicos, la diálisis continua, entre otras, por todo el país. Ahora tenemos, vamos a decir, mejor equipamiento y ahora nos falta el recurso humano, que es tan importante o más importante porque las maquinarias no se mueven solas. Entonces, yo creo que de mala forma, vamos a ponerlo así, pero se nos dio. En el sentido de que ahora vamos a poder apretar y hacer que los cuidados intensivos no tengan excusa por equipamiento. Julen, yo sé que tú sigues empresas y ya estamos en la segunda fase de la desescalada económica. ¿Qué has visto tú el comportamiento dentro de las empresas del COVID? ¿Hemos tenido brote luego de esa desescalada o se mantiene todavía en los niveles? Porque recuerdo que tú me decías en una entrevista de que eso podía pasar y que había empresas que estaban aplicando ciertos protocolos para de exámenes de sus empleados. Sí. ¿Qué se ha dado? Y interesantemente, yo he visto empresas que no han parado de abastecernos. Muy interesante. Manteniendo la confidencialidad, pues, pueden atar una con otra. El brote ha sido menos en las empresas que tienen un equipo de seguridad. Vamos a poner un coach de COVID innato, o un departamento de coach de COVID innato, sin importar el tamaño de la empresa. He visto empresas de 700 personas, como he visto empresas de 100 personas. Sí, te puedo decir que el grupo Yunen tuvo peor que otras empresas y tienen el ADN de nosotros en este sentido. Ahora, si bien lo reconocimos, tratamos a las personas y luego pues tratamos un retorno escalado y con el distanciamiento apropiado y vamos a decir con el respaldo necesario. Pero no he visto en algunas áreas, especialmente mientras más afuera te vayas de Santo Domingo, ves menos % de la positividad. Es interesante. He ido al sur, he ido al este, empresas grandes. Interesante que mientras más alto es la persona en la empresa, más difícil es de explicar, convencer, a tratar y cuidado si prevenir, para no decir profilaxis. Pero se está dando el caso, doctor, de empresas que están contratando coach en COVID para realmente evitar esos brotes al interno. Creo que lo estamos viviendo en el momento de esta fase, como mencionaste. Es algo natural para nosotros tres, porque nosotros sabemos lo que es una jefa de enfermería de cuidados intensivos, que es la armadora del equipo. Pues eso mismo es lo que estamos extrapolando a un intensivo sin paredes. O sea, es lo que estamos extrapolando, esa enseñanza. Hay otras cosas, pero sí se está viendo y reconociendo principalmente el empleado con compromiso, porque tú no tienes que ser el mejor empleado en finanzas, en contabilidad, lo que sea, sino el que tiene el mejor compromiso de llevar ese cotejo y crear lo que en inglés, y perdón, lleva un dashboard, que tú sepas cuál es el comportamiento de cada área de esa empresa. Es increíble cuando tú mides las cosas, cómo la siguen. Y por igual, las personas que no detallan o dicen que no tuvieron nada o que no tuvieron un evento centinela, sabemos que están mintiendo. Entonces se ha vuelto interesante. Creo que sí, que hay empresas que se están inclinando a eso, pero lo ideal es que sea la persona de ustedes mismos que tome para que sea sostenible con el tiempo. Ya, Yunen, antes de irnos a la pausa, dice que nos queda poco tiempo, pero antes de irnos ya a la parte final, quisiera preguntarte, hay un problema difícil en estos momentos en el país, que es la dificultad para
los laboratorios, dos de los grandes laboratorios privados, le faltan insumos. Y justamente el país lo que tiene hasta ahora en casi 3 meses son 100.000 y pico de pruebas PCR. Ese tema, ¿cómo afecta al diagnóstico? Es decir, que haya una mayor cantidad de diagnósticos, ya que parece que es el que mayor cantidad de pruebas está haciendo en este momento. Sí, tú sabes que yo soy de los que opino que, y siempre te lo he dicho a ti, que si huele a pis y sabe a pis, se pisa. O sea, yo no creo que ninguna prueba cura a nadie. Y ya el manejo de los medicamentos que tenemos, sean los de estrategia de mercado o los de no estrategia de mercado, lo sabemos manejar bastante bien. El problema ha sido, no solamente los insumos, Altagracia, el problema ha sido la estabilidad de la muestra cuando se genera o se corre la muestra en la ciudad. Por ejemplo, la saliva es más inestable fuera de la ciudad, porque para moverse puede dar una falta de estabilización. Hay algunos medios que están cambiando, están trayendo pues, medios para eso. Y también la logística, era un problema de logística, que era lo que yo estaba tratando de probar con las empresas. Si no es lo mismo tú tener un solo personal con un brote chequeando a alguien, que tú tener un personal yendo a casa de cada quien. Por eso, o sea que era un problema de logística y de estabilidad de la... Perfecto. Bueno, nos dicen que nos vamos a una pausa, Doris. Sí, vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. Supongo que nos quedan poquitos minutos, pero regresamos para que el doctor por lo menos dé sus sugerencias finales. Regresamos. Volvemos ahora. Bueno, pues continuamos conversando con el doctor José Rafael Yunen y lamentablemente el tiempo se va tan rápido con estas conversaciones interesantes, doctor. Nada más tenemos tiempo para algunas sugerencias suyas, tanto a las empresas, tanto a los empleados, tanto a toda la población en sentido general. Sí, bueno, no puedo dar una sugerencia sin antes decirte por qué la estoy dando. Sí. Entonces, si tomamos el 16 de mayo, un día tan emblemático aquí, ¿okay? ¿Por qué que habían 12.110 casos? Y hoy está el número que hay, que ustedes lo pueden poner en su cabeza, le voy a dejar esa tarea. Igual 428 muertos, y hoy está el número de muertos que hay. Ya ustedes pueden calcular la positividad y la incidencia, por lo menos con las pruebas. Quiere decir que algo hemos hecho bien, y no es para darle un espaldarazo y relajarnos, sino, señores, sigan las medidas de control, sigan sus protocolos. Recuerden que estas 2 fases están comprimidas, hay muchos trabajadores informales en ese sentido. Lávense las manos, cuiden de los demás, usen su mascarilla en el área donde tengan que usar mascarillas con su descanso y respeten, porque por primera vez, como le decía yo a otro grupo, vamos a ir a los bancos con mascarilla y no te dejan entrar con gorra. O sea que muy interesante. Bueno, doctor, pues yo creo que con esa sugerencia no nos queda más que decirle a la población que aparte de esa sugerencia suya, que recuerde que el distanciamiento social, aunque queremos abrazarnos, saludarnos cuando nos vemos luego de tanto tiempo ausente, hay que seguirlo conservando. Así que muchísimas gracias, doctor Yunen, siempre un privilegio. Gracias a cada uno de ustedes por siempre seguirnos en este programa y nos vemos la próxima semana.